Miren, acá hay elementos interesantes, elementos emocionales, elementos fisiológicos, cognitivos, que son elementos que siempre están relacionados con nosotros. Y hay que recordar que la ansiedad y el estrés es como un linkea con todos estos aspectos. Linkea porque de alguna otra manera estos elementos están funcionando constantemente en uno. ¿Ya? Cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy sintiendo cosas y cuando estoy experimentando en mi corporalidad, cuando me hablan del cansancio, es que son partes emocionales que están en mí y por lo general están afuera de mí, que son ambientales, que son situacionales, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es un estado que nos ve, que nos angustia, que nos da esta sensación de no poder hacer nada frente a la situación, un poco lo dice la Comisión Europea, ¿no? Es como que me siento totalmente impedido o impedida de lograr algo frente a eso, ¿ya? Me confunde, me complica, ¿ya? Por lo tanto, esta emoción que yo siento, que en un momento no alcanzo como a describirlo, es una emoción que está ya es muy estresante y sobre todo ante el rendimiento, que es un poco lo que ustedes trabajan, van a trabajar o han estado trabajando con las personas que tienen que monitorear. Es como esta sensación de que me enfrento a situaciones académicas y no alcanzo como a lograr el objetivo que tengo. Entonces ahí se me empieza a producir todos estos elementos fisiológicos, emocionales, del comportamiento cognitivo. Es decir, voy captando esta situación, le doy un formato a esta situación a nivel de pensamiento y lo posterior que hago es que mi corporalidad o mi fisiología hace un link. Entonces, por eso que de repente cuando uno está con ansiedad o con estrés, no tiene como esta facultad de filtrar, sino que viene inmediatamente y como que uno lo absorbe, como que lo toma, ¿no? Y no lo deja moverse. Por lo tanto, un aspecto interesante de esto que pasa mucho en la universidad y les debe pasar a usted, y a lo mejor les pasó en primer año, esta cosa que uno viene como de cuarto a medio, ¿no? Con toda esta sensación de que le ha ido súper bien y comienzas como las primeras notas malas. ¿Ah? El primer rojo muchas veces. Entonces uno dice, la verdad, yo seré la persona que no tiene capacidad. Entonces viene como todo un cuestionamiento en primer año que es muy fuerte. Y cuando entran los compañeros y compañeras de usted, es un tema que se lo preguntan y no deja de ser menor porque cuando uno entra, no tiene la posibilidad muchas veces de tener compañeros o compañeras que me puedan guiar o que me puedan mostrar ciertas pautas con respecto a esto. Entonces uno queda solo o se queda sola, abandonada en este proceso, ¿ya? Entonces ahí es clave esta visión. Por lo tanto, hay estrés fuerte como sobrecarga, ¿ya? Que me hace sentir como extraño, extraña. De repente comienzo a sentir como sensaciones corporales que no sé de dónde viene. Y esta sobrecarga también se da mucho hoy día por esta cosa que estamos viendo de la pandemia, este hacinamiento que tenemos hoy día y que no me deja salir, ni internamente ni a nivel ambiental. ¿Ya? Entonces es como una sobrecarga que uno comienza a tener. Es como que el cuerpo comienza a gatillar estados. ¿Ya? Y a su vez también hay otro elemento del estrés que es bien interesante, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Es cómo puedo yo potenciar este estrés o este mínimo estrés para hacer lo que estamos haciendo. Estamos en clase, ustedes están aprendiendo, yo estoy aprendiendo de ustedes, y que me posibilita potenciar esta sensación que tengo de decir, ¿sabes qué? Uno puede hacer cosas distintas con un elemento importante de estrés porque me permite estar como constantemente en alerta. Es un mínimo de estrés, que podríamos decir que un mínimo estándar que me posibilita este potencial, ¿ya? Por lo tanto, constantemente estamos en esta exigencia, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra adaptación mental y corporal. Por lo tanto, ahí es muy importante que vayamos teniendo hábitos de meditación, de ejercicio, de lectura, de buenas conversaciones, de ciertos ritos que nos pueden servir, velitas que uno puede aprender, quemar algunos escritos negativos que tengo de mi vida, sepultar otras cosas que son viejas cosas que lo que me hacen recordar son situaciones conflictivas. Todos aquellos elementos que me posibiliten a mí ir quemando esto me da mucho más liviandad y me produce un cambio,
un cambio a mí mismo y a mí misma, ¿cierto? Me va produciendo esta sensación de recogimiento y de ir soltando, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Aquí, ustedes más saben que yo, ¿cierto? Cómo el estrés o estas ansiedades están como puestas, ¿cierto? En ciertos sectores de mi sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo que envía señales a la glándula pituitaria, ¿no? ¿Cierto? Y donde se liberan constantemente hormonas de este estrés. Entonces, es tan fuerte o es tan activo este estrés que me produce a nivel fisiológico respuestas automáticas, respuestas totalmente automáticas. Por lo tanto, algunas manifestaciones, ojo, físicas, gran parte de esas manifestaciones son gastrointestinales, deseos frecuentes de orinar, aumento, disminución del apetito, tensión, mucha taquicardia, lo que se da mucho en los temas de los ataques de pánico en sus compañeros y compañeras, esta sensación como de no quedar, no poder hablar y quedarse sin respiración. Sudoración, temblor, contracturas, tics, dolores de cabeza, sensación de ahogo, opresión en el pecho. Las conductuales son como inquietud. Estoy constantemente pensando en lo que puede venir y mi movimiento corporal funciona en eso. Me pongo nervioso o nerviosa y estoy teniendo como tonos nerviosos. Me comienzo muchas veces a tartamudear cuando estoy en presentaciones, sobre todo en estas presentaciones más telemáticas que tienen que ver con uso del mic, ¿cierto? Me hace también, me cuesta conciliar el sueño y tengo conductas de evitación, por lo general. Estoy evitando cosas constantemente. Ando muy irritable, no sé si les pasa a ustedes con todo este asunto que estamos viviendo, ando muy nervioso, nerviosa, angustia tengo, siento como elementos conductuales muy de agresividad en mis emociones, me enojo fácilmente y a su vez en lo académico tengo como miedo a fallar, miedo a quedar paralizado o paralizada, me da como esta sensación como que no puedo hacer nada y a su vez como apatía. Hay cosas que ya como que no me empiezan a interesar y empiezo como a rechazarlas. Y a nivel cognitivo, ¿cierto? Dificultades para concentrarme, sensación de confusión, fenómeno de la mente en blanco. Pasa muchas veces que uno está exponiendo, pasa mucho más presencial que ahora, pero también puede pasar que uno se queda en blanco. ¿Mm? Distracción, preocupación por el desempeño. Constantemente uno está pensando en que tiene que irme bien, me estoy autoexigiendo, estoy poniendo metas muy altas, ¿cierto? Consecuencias muchas en términos del fallar y preocupación por las sensaciones físicas. Estoy constantemente poniéndome muy perfeccionista en las cosas que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces son elementos importantes. ¿Por qué es importante este cuadrito? Porque si ustedes lo van procesando en el rol de ustedes y para sí mismas también, tengo una situación determinada y aquí yo puse una prueba, un hablar en público, ustedes pueden colocar la otra, y ahí es importante identificar cuál es la situación. ¿Cuál es la situación que a mí me está causando esta ansiedad? ¿Cuál es la situación que a mí me está causando este estrés? ¿Cómo proceso esta situación? ¿De qué manera la estoy procesando? ¿Le estoy dando mucha importancia? ¿Estoy pensando que estoy compitiendo mucho? ¿Estoy procesando que voy a fallar? ¿De acuerdo? Y la respuesta que estoy dando a este procesamiento de la situación es la que me produce el estrés o la ansiedad. Entonces, si uno ve estos tres elementos, van funcionando de manera automática. Es como que si uno fuera en una situación determinada, proceso a través del pensamiento, involucro los elementos que estoy viendo, ¿cierto? Lo fisiológico, lo conductual, lo emocional, lo cognitivo, ¡pum! Y todo me responde en una respuesta generalizada. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cómo podemos tener cierta estrategia para ir mirando esto, ¿cierto? Primero hay una señal de alarma en la cual mi cuerpo funciona. Me resisto un poco a esta sensación y me empieza a pasar la cuenta. Es un poco lo que está pasando ahora con esta cuarta ola, ¿no? Es como que el 2021 viene una señal de alarma en la pandemia, ¡pum! Me toma con lo académico, me resisto y me comienzo a agotar. Me comienzo a agotar. Entonces, es como que ahora uno está viviendo el agotamiento final de todo ese proceso. Si vemos acá, en este cuadro, primero está la reacción de alarma, resisto a esta sensación que me viene, ¿de acuerdo? Y me comienzo a agotar como proceso. Más abajo, ¿cierto? Es cuando comienzo a subir este nivel de estrés, se aumenta este patrón, se mantiene este patrón, está la señal de alarma y es como un continuo.
y viene como un estado de agotamiento. Por lo tanto, tengo desgaste, un poco lo que veíamos ahí a nivel también de emocional, cambios emocionales. Puede pasar y ojo, y ahí la importancia de la derivación, que cuando se encuentren con compañeros y compañeras que están más allá de lo emocional, estamos hablando de depresión, cuando comienzan a haber situaciones en las cuales las sobrepasan, recordar eso, lo sobrepasan, es decir, cuando yo ya no me levanto de la cama, es decir, cuando ya constantemente estoy teniendo ataques de pánico, cuando constantemente estoy mirando mi autoestima y está tan baja que no me dan ganas de levantarme o tengo situaciones que me están complicando o confundiendo, es muy importante ahí la labor que tenemos nosotros como unidad de promoción de la salud. ¿Ya? Entonces, ahí es importante que, volviendo a lo que hemos ido trabajando, la importancia de dar las señales de alerta, ¿no? Específicamente en términos de que debe ser trabajado por profesionales. Ya sobre el pensamiento, uno empieza a tener como incapacidad de tomar decisiones, dificultad de concentración, bloqueos. Y me empiezo a predisponer de una manera que me empieza a afectar. Por ejemplo, lo más probable es que uno comience a olvidarse las cosas, se me empiezan a alterar los hábitos, comienzo a tomar mucho alcohol, comienzo a quedarme mucho tiempo jugando game. Hay compañeros y compañeras de ustedes que se acuestan como 5, 6, 7 de la mañana, pasan toda la noche comiendo papas fritas, hamburguesas, cambian sus hábitos alimenticios, no hacen ejercicio, no tienen como noción que deben descansar. Pasan de largo, duermen muy pocas horas y siguen funcionando académicamente. Entonces son efectos que hay que mirar y tenemos que tener claro. Hay distintas fuentes, aquí hay algunas, ¿cierto? Que son muy fuertes. Si uno ve ahí, hay efectos de mucha frustración, específicamente en lo que podríamos hablar desde la academia, ¿no? Eh, pero en general, si uno ve situaciones cotidianas, las encontramos todas. ¿Ya? Mucho desempleo, divorcio, duelo, catástrofe, estrés postraumático, muchos fuentes que se dan en la sociedad, pero también, si nosotros lo ponemos en el plano académico, mucho tiene que ver con la autoexigencia, mucho tiene que ver con mi visión propia de mí mismo, que está reducida cuando me empieza a ir mal, mucho me da con el miedo al fracaso, en términos de que podré terminar la carrera, me podrá ir bien, tendré dificultades en todo este sistema nuevo, eh, podré rendir adecuadamente. Entonces, cuando yo comienzo a alejarme de eso y comienzo a evitarlo, obviamente que me aumenta más el estrés. ¿Ya? Por lo tanto, es una percepción. Y ahí existen elementos interesantes a descubrir, que cuando el compañero o compañera que ustedes estén trabajando, son percepciones. Yo percibo situaciones de una manera distinta al otro o a la otra. Por lo tanto, mi experiencia como alumno, como alumna, en el caso de ustedes como estudiante, de poder aportar en el estrés o en esta ansiedad con los compañeros y compañeras que van a tutorear, es que esta percepción se puede ir modificando y se puede ir interpretando de una manera distinta. Por eso está la labor que uno tiene que hacer en una conversación que al otro o que a la otro compañero le permita darse cuenta que la percepción que está teniendo está errada, que es otro tipo de percepción. La experiencia, cuando yo puedo contar mi experiencia al otro, cómo pude manejar el estrés, cómo pude manejar mi primer año, cómo pude enfrentarme a pruebas y cómo estoy hoy día haciéndolo en esta modalidad telemática con una pandemia encima mundial, me permite que el otro también se imprima de esta sensación que es compartir mi experiencia. Y yo al compartir esa experiencia le posibilito al otro respuestas y posibles soluciones en un marco que puedan solucionarlo. ¿Ya? Por otro lado está el respaldo social, que yo puedo ir trabajando, y es la labor de ustedes también, ir trabajando como esta especie de amortiguadores, ¿no? Que me permite, en medida que este compañero o compañera tenga mayor respaldo, es decir, redes significativas, ¿ah? Personas, amigos o los mismos monitores o algunos profesores que sean como significativos para ellos y para ellas, posibilita esta disminución, posibilita como este trabajo diferente. Entonces, este respaldo social es muy importante en ese proceso. Locus de control interno lo vamos a llamar a esta capacidad que cada uno tenemos, ustedes y yo, de poder enfrentarme a situaciones que ustedes han vivido, que yo también he vivido, ¿no? Que es cuando yo comienzo a asumir que puedo ir cambiando
mi percepción de mí mismo y de mí misma de una manera distinta. ¿Y cómo lo puedo ver desde mi locus interno? Es cuando voy reconociendo mis logros, cuando voy dándome cuenta que yo puedo ir cambiando elementos que están en mí, que puedo ir pensando de una manera diferente y que puedo ir teniendo una visión distinta de mí misma, y eso hace cambiar mi autopercepción. Cuando yo tengo un locus de control externo es cuando yo la responsabilidad se la estoy dando a cosas externas a mí. Por ejemplo, ok, estamos claros, no es lo mismo estar estudiando presencialmente que telemáticamente. No es lo mismo. Y las consecuencias y los efectos en el estrés son diferentes. Pero este locus de control externo es cuando yo identifico esto externo a mí, pero también me doy cuenta que yo puedo desde mi locus interno, es decir, ok, estas son las condiciones y yo puedo frente a estas condiciones también tener límites de cambio y puedo modificarlo. ¿Mm? Aquí vemos algunas técnicas. Por ejemplo, en este círculo yo puedo identificar el problema, orientar la causa. ¿Qué me está pasando con esto? ¿Cierto? El porqué de esta causa. ¿Qué me sucede a mí? ¿Soy responsable yo o es la situación? Puedo construir un plan de acción de actividades responsables. Por ejemplo, si me doy cuenta que no estoy viendo todas las clases que grabé, que se pueden estar grabadas, y digo, a ver, ¿qué actividades distintas yo podría hacer para disminuir esta ansiedad de no poder ver las clases y quedarme un poco perdido, perdida en las materias? Entonces, si yo establezco este plan de acción, me posibilita, ¿cierto?, buscar formas diferentes. Por lo tanto, al ver el plan de acción, voy chequeando si lo que estoy haciendo es adecuado, puedo realizar cambios en este plan de acción, puedo modificar estos cambios de acciones y también verificar los resultados. Por ejemplo, si yo me puse en la semana a revisar 2 o 3 grabaciones, en ese plan de acción tiene que estar escrito lo que hice y lo que no hice, para poder ir verificando qué es lo que me faltó, y como ya vieron procrastinación, qué es lo que procrastiné o qué estímulos fueron los que procrastiné para que este plan de acción no lo realizara. Y una vez que veo estos elementos que me hacen procrastinar o distintos, puedo modificar y ver resultados diferentes. Entonces, si ustedes ven, es un ciclo sumamente interesante y es muy práctico también para desarrollarlo. ¿Cierto? Acá vemos cómo yo puedo ir pensando de una manera distinta y puedo hacerme preguntas. ¿Qué pienso acerca de lo que me está pasando? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué reacción estoy teniendo? ¿Qué hago frente a esto? ¿Y qué consecuencias estoy teniendo con estas acciones que hice, ¿no? Si yo comencé a darme cuenta que me costaba levantarme más temprano, ¿cómo yo podría ir modificando estas sensaciones de no poder levantarme? ¿Qué podría yo ir dándome cuenta? ¿O cómo lo podría plantear en mi plan de acción? ¿Qué elementos podría ir modificando? Y si lo hago más paulatinamente, por ejemplo, si pudiera ir levantándome un poquito más temprano cada vez, 15 minutos cada vez más temprano, si pudiese ir en mi plan de acción, ir diciendo, ¿sabes qué? Voy a estar estudiando media hora. ¿Qué pasaría? ¿Qué conductas hago? ¿Qué diferencias hago? Y cómo puedo tener control frente a los elementos ambientales que me están perjudicando, ¿cierto? Porque estamos claros, estamos en pandemia, estamos, ¿cierto?, en la casa con condiciones muy distintas a las presenciales, por lo tanto, tengo menos posibilidades ¿ya? Por lo tanto, otra técnica es una técnica de autoinstrucción. Entonces, ¿cómo es la técnica? Comienzo a darme cuenta de interpretar estos estímulos estresores, estructurando mis pensamientos. Es decir, voy a modificar esto. Antes me producía rabia, antes me producía una sensación como de ansiedad. ¿Qué pasa si yo comienzo a decirme a mí mismo, a mí misma, en este pensamiento que estoy teniendo, que puedo lograr las cosas? ¿Qué me cambiaría? Cambio estos pensamientos, cambio estos pensamientos que son muy específicos, comienzo a tener frases. Una de las frases súper interesantes es, nunca tanto. Hay cosas que yo podría hacerlas, por lo tanto, nunca tanto. No hay cosas muy graves, no hay cosas muy urgentes. Por lo tanto, si yo doy estas palabras, me voy dando cuenta que estoy siendo más liviana o más liviano con ese proceso. Por lo tanto, como son pensamientos que yo he ido aprendiendo en el tiempo, es una creencia falsa que estoy teniendo de mí misma o de mí mismo, porque lo he ido creyendo con el tiempo. Entonces, frente a una prueba que me va mal, lo más probable es que el compañero y compañera crea que siempre le va a ir mal. Si yo voy trabajando
esta interpretación nueva del pensamiento me posibilita dar espacios diferentes y hacer alternativas distintas. Las alternativas distintas tienen que estar relacionadas, ¿cierto? Cómo yo lo voy haciendo en un plan diferente. Porque si solamente lo hago desde el pensamiento, no lo voy a poder cambiar. ¿Ya? Entonces, el tendría o el debería lo dejo como a un lado, dejo de dramatizar, es decir, dejo de estar constantemente culpándome de lo que no hice, de lo que quería haber hecho, y comienzo a darme cuenta que puedo aprender nuevos elementos y desaprender los antiguos. Entonces, esta técnica de autoinstrucción se basa específicamente en mostrar al compañero o compañera que puede ir modificando en la medida que va cambiando frases, en la medida que va teniendo un pensamiento distinto y los vuelve a hacer de manera diferente. ¿Ok? ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a hacer un roleplay, ¿no? Andrea es estudiante primer año de enfermería, producto de la pandemia, no se encuentra participando en clases y se encuentra desmotivada, teniendo pensamientos negativos en relación a sus capacidades. Continuamente cree que no es capaz, siendo que entró a la carrera con un muy buen puntaje y le fue muy bien en enseñanza media. ¿Ya? Por lo tanto, ¿de qué manera nosotros podríamos intervenir en estos elementos de técnica? Podemos trabajar una técnica de autoinstrucción, podemos también trabajar técnicas de cómo lo está sintiendo Andrea, qué tipo de reacción está teniendo, cómo lo podría hacer distinto. Podríamos estar también insinuándole a lo mejor elementos de un plan de acción diferente que le posibilite como un cambio. ¿Sí?